Ser Podcast. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cena a esta hora en Rabat con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Es una cena muy importante diplomáticamente para España, con la que se pretende normalizar las relaciones con Marruecos. Una cena que se produce 3 semanas después de que el gobierno español abrazara la postura marroquí sobre el Sáhara. De hecho, el presidente ha reafirmado esta noche ante Mohamed VI esa posición del gobierno, la de aceptar la propuesta marroquí sobre el Sáhara como la más seria, realista y creíble. Se lo ha vuelto a decir, lo hizo por carta y esta noche se lo ha trasladado en persona al rey Mohamed VI. Vámonos hasta allí, hasta Rabat, enviada especial de la SER, Ima Carretero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Poco antes de las 7 hora local, las 9 horas españolas, Aimar, a la caída del sol y después del tradicional cañonazo y la llamada al rezo, ha comenzado en la residencia de Mohamed VI esa cena de ruptura del ayuno. Previamente han tenido una reunión de una media hora que, según la Moncloa, se ha celebrado en un ambiente de gran cordialidad, hablando en español y en francés, y ha informado de la cita Marruecos en un comunicado en el que explica que Pedro Sánchez ha reafirmado ahí la posición de España sobre la cuestión del Sáhara, considerando la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, sólida, realista y creíble para la resolución del contencioso. Esa frase es la que incluyó Sánchez en su carta y donde está el giro de la posición tradicional española. El comunicado marroquí señala además que el rey y el presidente han reiterado la voluntad de abrir una nueva etapa en las relaciones basada en el respeto mutuo, la confianza recíproca y la consulta permanente y la cooperación franca y leal. Todo esto aparece en ese texto, como decimos, que añade que Marruecos pondrá en marcha acciones concretas en el marco de una hoja de ruta que abarque todos los asuntos de interés común. No dan más detalles. La Moncloa confirma que ambas partes han expresado la voluntad de profundizar en esas nuevas relaciones y que el primer ministro marroquí le ha trasladado a Sánchez que él recuerda que ningún otro presidente español ha pasado una noche aquí en Rabat después de ver al rey. Inma, en el avión, en el viaje de Madrid a Rabat, habéis podido preguntarle al presidente del gobierno hasta qué punto Marruecos está cómodo con esta situación, con que solo el gobierno o el ala socialista del gobierno defienda las tesis de Marruecos, porque hoy precisamente se ha visibilizado esa soledad en el Congreso, con la Cámara aprobando una resolución muy crítica con el giro del gobierno y aprobándola justo el día en que Sánchez se reunía con Mohamed VI allí en Rabat para trasladarle esa posición del gobierno contra la que ha votado la Cámara. Sí, lo que ha hecho Pedro Sánchez es quitar importancia a todo esto. Él insiste en que este acuerdo con Marruecos es muy relevante para los intereses generales de España y que ni la división del Congreso ni la división del propio gobierno afecta a las relaciones diplomáticas con Marruecos. Ha asegurado que lo que escuchan aquí, lo que escucha la Casa Real marroquí, es al presidente y que eso es lo importante. En los próximos días, según Sánchez, vamos a ver los resultados muy positivos, ha dicho, a partir de esta reunión de hoy. Sobre la iniciativa de esta mañana en el Congreso, él ha explicado que la parte dispositiva de ese texto es asumible al gobierno, pero no la expositiva ni las declaraciones de los portavoces. Por cierto, que también nos ha contado que en la reunión que mantuvo esta mañana con Núñez Feijóo, el nuevo líder popular no le aclaró su posición sobre el fondo del acuerdo con Marruecos. Dice que sí que le afeó las formas, pero que no le contó su opinión sobre ese contenido del acuerdo con Marruecos y la posición sobre el Sáhara. Hemos preguntado también ahí por Argelia y lo que mantiene el presidente es que él está confiado en que en tanto el suministro de gas como la cooperación migratoria se van a mantener sin estar afectados por la retirada del embajador de nuestro país. De todo esto vamos a poder hablar con el presidente en prensa, que está prevista en principio a las 10:30 de la noche, hora española, aquí en el Palacio Real de Marruecos. Así que, perdona Inma, porque ha habido un microcorte en la conexión, va a comparecer el presidente dentro de menos de media hora, está previsto. Está previsto inicialmente que a las 10:30 de la noche comparezca ya después de la cena y de la reunión bilateral, y ahí podremos preguntar por ese comunicado que ha emitido Marruecos, porque hasta ahora la Moncloa no ha hecho una comunicación oficial sobre esa audiencia, solo lo ha hecho en la Casa Real de Marruecos. Venga, pues volvemos contigo a lo largo de la noche. Inma, enviada especial de la cadena SER a Rabat, gracias, hasta ahora. Hasta ahora. En la mesa del análisis hoy, en Hora 25, 3 periodistas. José Antonio Zarzalejos, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Jesús Maraña, ¿cómo estás? Maraña. Hola, buenas noches. Y Lucía Méndez, muy buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día de la primera reunión entre el presidente de Gobierno y el nuevo líder de la oposición. 3 horas han estado reunidos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una reunión cordial. Yo diría que muy cordial. Esto han dicho tanto el líder del PP como la ministra portavoz tras ese encuentro en el que Sánchez y Feijóo se han comprometido a retomar ya las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque sin más concreción. Donde no ha habido acuerdo ninguno es en materia económica. El líder del PP insiste en pedir bajadas de impuestos, algo a lo que el Gobierno cierra la puerta, y por eso Feijóo dice que no podrá apoyar el plan anticrisis del Ejecutivo. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, le pide que recapacite. Sin aceptar propuestas, pues no es posible apoyarlo. Una sola propuesta no puede condicionar un proyecto de país. Esperamos que el señor Feijóo recapacite su posición. De lo que no han hablado, eso ha dicho Rodríguez, es del escándalo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Un juzgado ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra los 2 empresarios que presuntamente se llevaron comisiones millonarias estafando al consistorio con un contrato de venta de material sanitario. Fueron los bancos los que dieron la voz de alarma, no el Ayuntamiento, al detectar enormes ingresos de dinero en las cuentas de los 2 supuestos comisionistas. Ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que le parece un asunto inmoral. Mientras algunos en plena pandemia, en el momento más duro, estábamos trabajando 20 horas diarias de lunes a domingo, precisamente los que ahora recibimos insultos de manera sistemática por parte de la ultraderecha, veo que algunos hacían negocio. Y me parece no solo tremendamente inmoral, sino me parece que los españoles se merecen otra cosa. Y es noticia de la noche, la Unión Europea ha aprobado ya el 5º paquete de sanciones contra Rusia, que por primera vez implica la energía rusa. Se prohíbe importar carbón. Well done. En el Europarlamento hoy ha salido adelante una resolución pidiendo que se acabe de forma inmediata con todas las importaciones de energía rusa, no solo el carbón, también el gas y el petróleo, aunque no es vinculante, y Hungría ya había dicho que no aprobaría más sanciones energéticas. Mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, van a Kiev para mandar un mensaje de solidaridad de la Unión Europea con Ucrania en esta guerra, una guerra en la que Rusia ha admitido importantes bajas entre sus soldados. Lo ha hecho el portavoz del Kremlin, aunque sin cuantificarlos. La última cifra que dieron fue de 1.300 soldados muertos. Una Rusia que se está concentrando tropas en el este e intensificando la ofensiva sobre Mariupol, y que además ya no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Asamblea General ha expulsado al país por posibles crímenes de guerra en Ucrania. La propuesta ha salido adelante con 93 votos a favor, 24 en contra, entre ellos el de China. Rusia afirma que esta expulsión es un chantaje de Occidente. Gracias, Isabel. Vamos a escuchar ahora las explicaciones que ha dado hoy el alcalde de la capital, Martínez Almeida, acerca del escándalo del material sanitario denunciado por la Fiscalía, pero antes, en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sabíamos que en la pandemia existía ese debate de si íbamos a salir mejores o íbamos a salir peores. Con lo que no contábamos es que íbamos a salir más ateos o menos creyentes, porque la cifra de agnósticos y ateos se ha disparado casi el 40% tras la pandemia. Javois, ¿cómo va tu fe? ¿Se mantiene intacta o no? En un puñado de personas, Aymar, esa es mi fe. Que hemos salido más descreídos. Eso es lo que creo que dice el informe. A mí la pandemia no, pero que conste que los años sí que me están acercando a pensar que creer en cosas que no existen, mientras no toques las narices a los demás, puede ayudar a mucha gente, y quién sabe si en el futuro a mí. No sé qué tal envejecer tendré. Y además la esperanza tiene muchas formas. Otra cosa es el pastoreo, otra cosa es la corrupción o la rentabilización de la fe a través de su principal institución. Pero sí que me sorprendió que en la pandemia bajase la religiosidad. Espero que nadie haya responsabilizado a Dios, porque se han esperado a la pandemia menudos cínicos y menuda paciencia, sobre todo. Pero los datos son rigurosos y los ha dado la Fundación Ferrer y Guardia. Creo que vamos a dejar de creer en Dios y de comprar el periódico en papel al mismo tiempo, a este ritmo. Eso quiere decir que la noticia, fíjate qué paradoja, la noticia del final de Dios tendrá que leerse con el dedo, como en la creación de Miguel Ángel, ¿eh? Y el algoritmo, esto es más simpático, decidirá qué noticias estarán relacionadas con la extinción del culto. Es decir, a Dios muerto, Dios puesto.
Qué bueno, Javois, un beso, hasta mañana. Un beso grande, Aymar, chao, gracias. A la espera de lo que explique o anuncie el presidente del gobierno Pedro Sánchez en esa comparecencia que tiene prevista para dentro de unos minutos en Rabat, después de haber cenado con el rey marroquí Mohamed VI, vamos a contarles cómo aquí en España hoy el juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía y cita a declarar como imputados a los 2 empresarios que estafaron supuestamente al Ayuntamiento de Madrid con unas comisiones descomunales al venderle material sanitario en el peor momento de la pandemia. Los mismos empresarios que encontraron la vía de entrada al circuito de compras del ayuntamiento a través de la dirección que les dio el primo del alcalde. Ahora vamos a entrar en eso, en lo que se sabe y lo que no, del papel que jugó ese primo, de quién estaba al tanto en el ayuntamiento de todo esto. Pero antes, sobre la derivada judicial en sí, el juez admite a trámite la querella de la Fiscalía por un caso del que no alertó el supuesto perjudicado, que es el ayuntamiento. Quienes avisaron a la Fiscalía de que se estaba produciendo esa supuesta estafa y blanqueo fueron los bancos. Miguel Ángel Campos. Fueron los bancos y no el ayuntamiento quienes denunciaron el caso, según confirma la SER Anticorrupción. Los bancos, alertados por los exorbitados ingresos en cuenta de los comisionistas y las discutibles explicaciones que les ofrecieron, ya que incluso llegaron a falsificar facturas para argumentarlos, alertaron al Servicio de Prevención de Capitales, el SEPLAC, y este a su vez advirtió a Anticorrupción que en noviembre de 2020 inició las investigaciones. Así pues, fueron los bancos quienes denunciaron y no el ayuntamiento, a pesar de las irregularidades que detectó la corporación. Mascarillas muy por encima del precio de mercado, intento de estafa con la remesa de guantes o más de 2/3 de los 250.000 test COVID contratados que eran inservibles y sobre los que el comisionista se negó a devolverles el dinero o a reponer los test defectuosos por otros en buen estado, aunque el ayuntamiento ya había pagado por esos test 4 millones de dólares. El caso será investigado por el juez de Madrid, Adolfo Carretero, de talante conservador, que mantuvo imputada a la periodista de la cadena SER Pilar Velasco por negarse a revelar sus fuentes en el caso de las bolsas de Ignacio González en Colombia y que tiene conexiones familiares con el PP. Su hermano ha sido cargo público de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta es la derivada jurídica del caso, que veremos en qué queda, veremos si existe o no el reproche jurídico, eso lo tendrán que decir los jueces. Pero luego está la derivada política de cómo se gestó todo esto, cómo llegan estos comisionistas a hacer sus negocios con el ayuntamiento. Y la versión oficial es que uno de esos 2 empresarios, el hijo del duque de Feria y Nati Abascal, que se llama Luis Medina, contactó con una mujer conocida suya que a su vez era conocida del primo del alcalde. Y a través de esa mujer, el hijo de Nati Abascal le pregunta al primo del alcalde cómo puede ofrecer sus servicios al ayuntamiento para traer material sanitario de Asia. Según esa versión, insisto, la versión oficial, el primo del alcalde se limita a hacerle llegar a este empresario una dirección de email del ayuntamiento en la que se estaban centralizando todas esas ofertas. Ayer ya, cuando el alcalde dijo esto, surgieron las primeras preguntas y las planteamos anoche. ¿Qué hace el primo del alcalde dándole a un empresario al que en teoría no conoce una dirección de un ayuntamiento en el que el primo del alcalde no trabaja? No, el primo del alcalde no tiene nada que ver en teoría con el ayuntamiento. Cuando al primo del alcalde le dicen estos empresarios que quieren hacer negocios con el ayuntamiento, ¿con quién contacta el primo del alcalde para saber qué tenía que decirles a estos empresarios? Dice Almeida, hoy lo ha dejado claro, que con él no. La persona con la que contactó mi primo no fui yo. Es que no fui yo en el ayuntamiento. Por tanto, yo no tenía ni idea. Entonces, no fue el alcalde, pero hubo una persona del ayuntamiento con la que contactó su primo. ¿Quién fue esa persona del ayuntamiento con la que contactó el alcalde para ver qué tenían que hacer estos empresarios? Efectivamente, mi familiar se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento de Madrid, que es la coordinadora general de la alcaldía. Que se llama Matilde García, coordinadora general de la alcaldía, que es una persona de absoluta confianza de Almeida, su mano derecha en el ayuntamiento. Pero Almeida sigue insistiendo en que él no supo nada en ese momento. El primo del alcalde llamó a la mano derecha del alcalde para preguntarle con quién tenían que contactar unos empresarios y la mano derecha del alcalde no se lo dice al alcalde. Eso es lo que sostiene el ayuntamiento a esta hora. Yo no tenía ni idea
de que mi primo había intervenido de cualquier manera. Y ante la pregunta de ¿y ahora que ya sabe que sí pasó? ¿Ha hablado con su primo? Por supuesto que he hablado con mi primo, pero desde luego ya lo que no voy a decir es que he hablado con mi primo. Que es una respuesta llamativa, estando las cosas como están, teniendo semejante crisis política abierta, teniendo en cuenta la que está cayendo, que diga yo sí he hablado con mi primo, pero no les voy a decir lo que he hablado con mi primo. Bueno, hay que dejar claro que no hay ninguna razón, ningún indicio que concluya que el alcalde sabía nada. Y de hecho no hay ninguna razón, ningún indicio que lleve a pensar que el primo hiciera nada ilegal. La Fiscalía no está en esas. Si no, los habría incluido en la querella y no lo ha hecho. Pero más allá de lo judicial está lo ético, como decimos siempre, lo político. Y hoy ha dicho Almeida que cuando a través de su primo les dan a estos empresarios la dirección de mail a la que tienen que hacer llegar su oferta, los empresarios mandan 2 correos, a los que hasta ahora todavía no sabemos qué dijeron en esos correos, en qué términos se presentaron, porque esto es importante y lo planteábamos ya al inicio de Hora 25. No es lo mismo escribir hola, soy Luis Medina, empresario, tengo mascarillas, que decir hola, soy Luis Medina, hijo del duque de Feria y de Natia Bascal, me ha dado esta dirección el primo del alcalde y vengo a ofrecer mis mascarillas. No sabemos qué ponía en esos correos, en qué términos se presentó este empresario, que terminó teniendo éxito, por cierto. Y no lo sabemos porque el ayuntamiento alega la protección de datos para no hacer públicos esos emails. Nosotros los hemos pedido esta tarde, asumiendo que tienen que existir todavía esos emails porque son de hace 2 años. Pero no nos los han dado, como digo, alegando la protección de datos. Y es una pena porque sería la forma más rápida de solventar cualquier duda, viendo si estos señores usaron o no el nombre del primo del alcalde, si hicieron o no referencia a que escribían porque esa dirección les había llegado a través del primo del alcalde. Todo esto de los mails dando por buena la versión del ayuntamiento, porque el empresario dice que de emails nada. Dice que a él le dieron el número de teléfono de la responsable de compras del ayuntamiento. Esto lo ha dicho hoy en una entrevista en El Confidencial. Dice, no hubo mail. Dice, a mí me dieron el número de teléfono de la responsable de compras y llamé. Esto lo dice el empresario, el hijo de Natia Bascal, y reconoce que cobró por esa llamada, porque dice que solo hizo esa llamada, y reconoce que cobró una comisión de 1 millón de euros. Dice que es así, que entiende que haya gente a la que le choque, pero que no es nada ilegal. Sostiene que hizo bien. Bueno, esto es lo que tenemos a esta hora y quiero escuchar vuestro análisis. Maraña, empiezo por ti. Bueno, es el asunto en sí una obscenidad absoluta, a mi juicio, ¿no? Porque a todo lo que acabas de explicar y explicaste al principio del programa, incluyendo las preguntas sin responder, las contradicciones, las lagunas, no podemos olvidar el momento, el tiempo en el que ocurrió todo esto. Que fue mientras había centenares de muertos en Madrid y en toda España por el COVID y cuando estábamos todos confinados. Entonces, ya el hecho de que haya no una gestión empresarial, me parece que es pura especulación, puro manejo de recursos públicos a beneficio de... bueno, pues en sí mismo es una obscenidad. Luego, aparte de verdad, intentar, en lo posible, comulgar incluso con ruedas de molino. Es decir, que a cualquiera que le cuenten que un pariente tuyo llama a tu mano derecha y tú no te enteras de nada, o tienes poca relación con el pariente o con tu mano derecha. Pero creíble es muy poco creíble o nada creíble, ¿no? Partiendo de esa base, intentando incluso creer en lo increíble, luego hay preguntas que corresponden exactamente a la responsabilidad pública de un alcalde, que en este caso es, pero a ver, ¿por qué no se denunció en su momento, como mínimo, el hecho de que se pagara lo que se pagó, es decir, un sobreprecio impresionante por un material inservible? Estamos hablando de millones de euros públicos. Y la obligación de un responsable público, en cuanto tienen conocimiento de que ha habido, se encargará el juez en su día de calificarlo, o los tribunales superiores, sea estafa, sea engaño, sea mala gestión, sea lo que sea una irregularidad que parece clara, tiene que actuar. Es que es su obligación actuar. Y de eso no hemos tenido ninguna explicación. Seguimos escuchando estas contradicciones de si hubo email, si no hubo email, que yo no tengo por qué contar lo que hablé con mi primo, pero que no estamos hablando de su primo. Estamos hablando de millones de euros públicos mal utilizados y sobre los que se han producido una serie de comisiones que son obscenas en cualquier caso. Entonces a mí me parece que estamos ante un caso más de un concepto de lo público absolutamente distorsionado.
en el que se confunde, una vez más, insisto, y especialmente en Madrid, porque no es la primera vez que lo vivimos, esa confusión entre lo que es público y lo que es privado. Y sobre lo que hay que dar explicaciones o no hay que dar ninguna explicación. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Bueno, la responsabilidad penal efectivamente corresponde al juez y a ulteriores instancias. Y ahí no está, digamos, querellado el alcalde, sino los dos empresarios por 3 delitos, un delito de estafa, blanqueo y un tercero que es falsedad en documento. Bueno, hay que advertir una cosa que creo que es importante que la gente sepa, ¿no? La Fiscalía ha hecho una investigación de más de un año, año y 3 meses exactamente, de investigación previa a la interposición de esta querella. O sea que esta querella está previamente investigada por el Ministerio Fiscal. El tema, la otra cuestión, es decir, la responsabilidad política, la culpa in vigilando, que correspondería al ayuntamiento, al alcalde y a los órganos, digamos, de control de la gestión. La explicación que se está dando es muy poco verosímil. Es muy poco verosímil. Es poco verosímil que con tanta banalidad, con tanta facilidad, incluso diría que con tanta frivolidad, se adjudiquen esos contratos por esos importes tan importantes, tan extraordinarios, porque estamos hablando de entre pitos y flautas de 19 millones de euros. Que, bueno, qué controles se establecieron, qué garantías se reclamaron sobre la profesionalidad del empresario que las proporcionó, cuál era la vinculación que tenía con Medina. En fin, toda esta digamos, parte no penal, o no penal de momento, pero sí política, no resulta verosímil, y por lo tanto ahí hay que hacer una explicación que resulte convincente, si es que la hay, porque es que si realmente nos quedamos en las versiones que nos están contando, pues son muy endebles y perjudican seriamente la reputación del alcalde y de las instancias de control dentro del ayuntamiento. Y hay una tercera reflexión. Durante la pandemia, en Madrid y fuera de Madrid, se fue a un sistema de contratación de emergencia que, digamos, libraba determinados controles por razones de urgencia. Y al amparo de esa urgencia, de esos procedimientos abreviados y muy directos, pues se han cometido, en fin, yo creo que tropelías. Esta, desde luego, parece que es una evidente tropelía, ¿no? Pero hay otras, y probablemente con el transcurso del tiempo y a propósito de la pandemia, pues hay gente que con obscenidad, con falta de la más mínima ética, pues se ha enriquecido. Es muy obsceno, efectivamente, como dice Jesús, lo que ha ocurrido, y es obsceno sobre todo cuando ves cómo han empleado además extraordinarias comisiones, ¿no? Yates, relojes, coches, pisos, en fin, vergonzoso. Lucía, ¿cómo lo ves tú? Pues yo no sé si es delito cobrar 1 millón de comisión, pero si no es delito debería serlo, a mi juicio. No se me ocurre absolutamente ningún producto, ningún servicio, ningún bien que pueda suponer una comisión al intermediario de 1 millón de euros. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? El precio, el valor de las cosas tendrán que tener un sentido, ¿no? Y este no tiene ningún sentido. Además, yo no creo que puedan considerar... Ni siquiera Lucía es el intermediario, porque el intermediario realmente es el otro empresario, el que se dedica a comprarlo en China. Este señor es el que hace la llamada de entrada. Vamos a suponer que este señor, el tal Medina, tuviera en su poder el elixir de algo imprescindible para que la sociedad pudiera desarrollarse. Vamos a suponer eso. Eso no vale 1 millón de euros, por favor. Es que esto, es evidente que no puede valer esto 1 millón de euros. Por tanto, ya de por sí, esto ya no es que sea un escándalo, es que si no es delito debería serlo.
Yo no sé si os acordáis que hace algunos años, a propósito de esto de la regeneración y de la corrupción y de tal, se puso de moda una expresión que se llamaba capitalismo de amiguetes, ¿no? Bueno, aquí parece que estamos ante una administración de amiguetes, ¿no? Ante una adjudicación de contratos de amiguetes, porque claro, es decir, yo entiendo que las administraciones públicas en ese momento tenían una necesidad imperiosa de traer material sanitario de otros sitios y no lo había, y yo he hablado con muchos presidentes autonómicos, con muchos alcaldes que lo pasaron muy mal y que tuvieron que ir a buscar el material sanitario allá donde podían y tuvieran todas las dificultades porque unos países se quitaban el material sanitario a otro incluso cuando estaba en un avión. Es decir, que yo entiendo que hubo un problema. Ahora, lo que se está destapando aquí... es decir, el modus operandi, digamos, de estos empresarios, que no son empresarios ni son nada, porque no se puede considerar que esta gente sea empresario, el modus operandi de esta gente, pues yo sospecho ya de cualquier adjudicación del ayuntamiento. Oiga, pero perdone usted, pero esta adjudicación, ¿cómo puede ser así? Es decir, entiendo que tendría que llevarse a cabo una investigación como Dios manda. Supongo que las personas de Ciudadanos que están ahí en el equipo de gobierno algo harán, algo exigirán, ¿no? Porque dentro de su programa tenían evidentemente la regeneración y bueno, y yo creo por otra parte que el alcalde de Madrid, que ya no jugó un papel muy rumboso en esta crisis que ha habido del PP nacional, con Carromero ahí investigando no sé qué, pues yo creo que el alcalde de Madrid tiene un problema político grave. Claro que lo tiene. Ante las peticiones de dimisión por parte de la oposición, dimisión, no sé, pero un problema la vicealcaldesa Begoña Villacís de Ciudadanos ha cerrado la puerta a una posible moción de censura. Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Al menos a día de hoy, dice Villacís que ahora mismo no hay elementos suficientes que justifiquen la ruptura. Y la moción de censura ahora no está sobre la mesa, con los datos que se sabe no procede, porque realmente el investigado no es el ayuntamiento, el investigado no es el alcalde, pero sí que está claro que hay opacidad, sí que está claro que han fallado los controles, sí que está claro que no sabemos exactamente cómo ha ocurrido todo y hay cabos sueltos y que hay que investigar mucho más. Esto dice de palabra, aunque con los hechos quiere evidenciar el distanciamiento. Hoy, tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, no ha comparecido junto al alcalde, como es habitual, lo ha hecho después en solitario y para exigir más transparencia y una doble auditoría de todos los contratos de emergencia. La oposición se mueve entre la incredulidad de Más Madrid, que tiene claro que Villacís no se va a despegar de Almeida, nos lo decía Rita Maestre en la SER. Eligió en 2019, recordemos, le ofrecimos un pacto de gobierno distinto y eligió a Almeida y a Ortega Smith por encima de Manuela Carmena, que había ganado ampliamente las elecciones en Madrid. Eso lo hizo en el año 2019 y hasta ahora, y yo creo que hasta el final de la legislatura, no se va a bajar de esa posición. Y el llamamiento del PSOE y el Grupo Mixto, dispuestos a apoyar a la vicealcaldesa si decide dar el paso. Los socialistas, con algo más de cautela, dicen que siempre que se confirme que ha habido alguna irregularidad por parte del ayuntamiento. Ante estas críticas de la oposición, gracias Adrián, ante estas críticas de la oposición, Almeida ha hecho esta comparación que van a escuchar entre su caso y el de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Para la izquierda en Madrid es mejor que te imputen por encubrir un delito de abuso sexual a una menor. Para eso no dimites. Para la izquierda es mejor en Madrid que te imputen y vayas a declarar por una trama de contratos corrupta en Barcelona, presuntamente, que la Fiscalía te exonere. Porque para la izquierda lo único que le interesa es triturar carne. Es lo único que le interesa, hacer picadillo. Y el nuevo líder nacional del PP acaba de hacer una defensa cerrada de la posición de Almeida en Televisión Española. Feijóo. El hecho de que se persone la alcaldía, el Ayuntamiento de Madrid en contra de cualquier actitud o cualquier conducta que puede considerarse sospechosa, creo que es lo suficientemente claro y transparente como para decir, verá usted, no solamente no acepto que se utilice la Alcaldía de Madrid para hacer negocios, sino que me voy a personar ante cualquier persona que haya podido utilizar la Alcaldía de Madrid para hacer negocio. Yo creo que es casi como tenemos que razonar los políticos. Si hay alguien que utiliza determinadas plataformas para hacer negocio, que quede claro que un político tiene que denunciarle y tiene que personarse contra esas actitudes. Y esto es lo que le he escuchado al alcalde de Madrid, por lo que le felicito. Brevísimamente, ¿va a tener recorrido, creéis que puede tener recorrido político este asunto
contó Maraña. Insisto, brevísimamente. A mí me preocupa mucho precisamente que el hecho de que ya esté en la vía judicial, y no por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid ni de Almeida, que quede claro, deje desvirtuado o deje difuminado lo que es el escándalo político. Y en eso lo conecto con lo que ha pasado también, y está en vía judicial también, en vía de investigación de la Fiscalía, con los contratos de la Comunidad de Madrid. Lo digo por lo siguiente: como hay un primo del alcalde por medio, y como el alcalde no está imputado, parece que todo se establecerá en una discusión de saquemos el ventilador. Pero no, en este caso, como también ocurría en el de la Comunidad de Madrid, hay un empresario, Alberto Luceño, que casualmente es apoderado de una empresa que ya estaba implicada en el caso Púnica, es decir, en la financiación ilegal del PP. Y este señor no ha cobrado 1 millón de euros de comisión, ha cobrado 5. Es decir, no nos olvidemos de lo que es la trama en sí y de la responsabilidad política que tiene todo esto. Y con la Semana Santa de por medio, me parece que no dejemos que todo quede en la investigación judicial, porque la responsabilidad política no puede desviarse diciendo, oiga, yo no tengo por qué desvelar conversaciones particulares. No, usted tiene que dar todas las explicaciones de lo que es un contrato por emergencia y todos sus detalles y a quién beneficia y en qué consiste. Fugaces, Méndez, Zarzalejos. Yo creo que la afectación política que esta tenga sobre la figura del alcalde no está en condiciones de decirla ni el alcalde ni el presidente ni el nuevo presidente del Partido Popular. Es decir, que esto afecta políticamente al alcalde, esto es sin duda. No sé si para que dimita, eso ya es discutible, pero que el alcalde tiene ante sí un problema político, sin duda, y de eso no depende de que él establezca que no lo tiene, o de que el presidente Feijóo diga que ha actuado correctamente, porque una vez que está en la Fiscalía, pues claro, ¿qué vas a hacer, no? Personarte, ¿no? O sea, que yo creo que el problema político lo tiene y lo va a seguir teniendo. José Antonio. Sí, lo tiene, como lo tienen todos aquellos políticos que tienen algún tipo de imputación o sospecha de nepotismo, porque sea un hermano, sea un exmarido o sea una trama de contratos, me da igual. Hay caso político aquí y yo creo que tendrá que dar explicaciones más amplias y sobre todo yo creo que además de personarse en el procedimiento judicial, que efectivamente es un gesto necesario, haría falta una auditoría interna en el ayuntamiento para saber exactamente cómo discurrieron los hechos. Hora 25. Aimar Bretos. Hay un doble titular hoy de la reunión que han mantenido en la Moncloa el presidente Pedro Sánchez y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El titular de un avance y el titular de un estancamiento. El avance es que haya acuerdo para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sin más concreción, sin más garantías, pero retomar las negociaciones, que no es poco tal y como estaban las cosas. Y donde no ha habido avance de ningún tipo es en materia económica, que es la madre del cordero ahora mismo. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. No se acercaban posturas en lo económico y Feijóo afeaba a Sánchez haberse cerrado las bajadas de impuestos. Trataré de convencer al presidente, decía, pero en estas condiciones no apoyaremos en el Congreso el plan económico del Gobierno. No está dispuesto a cambiarlo, ni a mejorarlo. Simplemente pretende convalidarlo. Apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras, no es posible apoyarlo. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pedía a Feijóo que reconsidere su posición. Una sola propuesta no puede condicionar un proyecto de país. Esperamos que el señor Feijóo recapacite su posición. No ha aclarado Feijóo si en ese caso votarán en contra o optarán por la abstención. Lo que sí ha desbloqueado el nuevo líder del PP son las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que el Gobierno quiere tener listo antes de junio para poder renovar magistrados del Constitucional. Retomar las conversaciones. Esto es lo que hemos quedado y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer rápido. En conversación con los periodistas, Pedro Sánchez en su viaje a Rabat ha asegurado que la reunión le ha dejado más dudas que certezas. Precisamente Feijóo ha sido muy crítico con la posición del Gobierno sobre Marruecos. Hablaba hace unos minutos en Televisión Española. Esto es inaudito. Que el presidente del Gobierno de España viaje a Marruecos sin ningún aval de ningún diputado del Congreso, comprenderá usted que es inaudito en la política exterior española. Y si la portavoz del Gobierno pedía a Feijóo que aclare. ¿De qué lado está? ¿Del lado de Vox o del lado de la inmensa mayoría de los grupos políticos de este país? El líder del PP se pronunciaba así sobre la ley de violencia intrafamiliar que ha promovido Vox en Castilla y León. Sé que en Castilla y León se ha pactado que además de mantener toda la legislación en materia de violencia machista, se haga un proyecto sobre violencia intrafamiliar.
Vamos a ver el contenido y el alcance de ese proyecto. Y ha dado a entender además que no asistirá a la investidura de Fernández Mañueco, alegando que el próximo lunes el PP celebra comité de dirección. Son las 10:37, las 9:37 en Canarias. Antonio Ortuzar, presidente del PNV. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Y bienvenido al estudio de Hora 25. Oiga, el nuevo liderazgo del PP, el hecho de que Feijóo presida el PP, ¿facilita las relaciones entre el PNV y el Partido Popular? Bueno, pues ojalá, porque bueno, la política española está ahora tan empantanada en el no y en el lío que puede parecer raro que yo diga que nosotros queremos mejorar las relaciones con el PP, pero como con cualquier otro partido, lo normal debiera de ser que tuviéramos relaciones normalizadas, hasta para discrepar, porque evidentemente nosotros con el PP pues discrepamos de muchas cosas. Yo espero que Feijóo, que es una persona que se ha hecho políticamente en la periferia, que es de una comunidad bilingüe, que es de una nacionalidad histórica, sepa ver el Estado y la política estatal de otra manera y no peque tanto del... y ya siento porque estoy en Madrid, pero del madrileño centrismo, en el que creo que demasiadas veces, y especialmente la derecha española, cae cuando está en la oposición, ¿no? Que intenta irradiar desde Madrid, supongo que para ponerle al PSOE en apuros y en aprietos, intentas irradiar desde Madrid esa sensación de que el imperio está en peligro, ¿no? Y de que la españolidad está siempre en peligro, ¿no? Que era un poco lo que nos pasaba con Casado. Yo espero que Feijóo corrija ese rumbo y que dé normalidad política a las relaciones entre partidos. Yo, las cosas que le he oído hoy te pueden gustar o no. Yo discrepo en bastantes cosas de las que ha dicho sobre, por ejemplo, las medidas contra la crisis, etcétera. Pero bueno, pues me ha parecido que es otro tono. No se cae el mundo, no se abre una fosa, ¿no? Y uno cae a los leones o a los tiburones, como pasaba antes con cualquiera de las manifestaciones de los dirigentes del Partido Popular. Ojalá vaya por esa línea. ¿Ha podido hablar ya con Feijóo siendo el líder del PP? Me he cruzado unos mensajes, porque yo entiendo que su prioridad ahora no es el PNV y hay que darle tiempo al tiempo, y él tiene que ir haciendo sus propias cosas, tiene sus deberes dentro de su casa y también tiene que, yo creo que lo que ha hecho hoy es lo lógico, empezar por el gobierno, el presidente del gobierno, y también por el primer partido que configura el gobierno, y a partir de ahí nosotros encantados de estar con él cuando sea. Si ha venido a Madrid, porque esta tarde estaba ahí en la redacción diciendo, ¿para qué habrá venido Ortuzar a Madrid? Bueno, hombre, no es por ver a Feijóo. No. ¿Y al presidente del gobierno? No, el día que yo esté con Feijóo, se enterarán ustedes seguramente, o como diría Rajoy, o no. Entonces no me va a contar qué hace en Madrid. Bueno, hemos hecho muchas cosas hoy. Supongo. Sí, estar con nuestros parlamentarios y diputados y alguna cosa más. ¿Qué cosa? Bueno, pues alguna cosa más. La política tiene que tener un poquito de intríngulis y de secreto, porque si no, ahora que yo soy periodista, pero no escribo tweets, no creo que el tweet le está haciendo mucho daño a la política. Ahí está, y la falsa transparencia más. Hasta ahora ha acusado a Sánchez de usar la falta de alternativa como una cláusula de comodidad, ¿no? Sí. ¿Cambia esto con la llegada de Feijóo? Si ahora el PSOE y PP llegan a acuerdos, como hemos empezado a atisbar hoy, por lo menos en lo judicial, ¿teme que les puedan dejar a ustedes fuera de foco, sin capacidad de influir? No, fíjese, no. Yo soy de los que entendería, en la situación en la que estamos, aunque no me viniera bien egoístamente a los intereses de la formación a la que yo represento, pero yo entendería que hubiera acuerdos. Creo que no va a haber tantos acuerdos. Me da la sensación de que no va a haber. Han ido muy lejos ambos partidos y tienen una doble pelea, primero entre ellos, ¿no? de quién es el macho alfa de la política española, y luego dentro de cada uno de su bloque, el PSOE tiene una pelea por la definición del espacio de la izquierda, y sobre todo el PP tiene una gran pelea, una gran lucha por quién es quién
en el espacio de la derecha y la extrema derecha que no se van a marcar tanto que no creo que va a haber grandes acuerdos, ¿no? Y igual serían deseables, pero no creo que vaya a ser así. En todo caso, nosotros estaremos para ayudar, ¿eh? Yo creo que una de las tónicas del PNV es que somos un partido institucional que cree en los acuerdos, cree en el valor de la estabilidad y que en momentos tan graves y tan complicados como el actual, tienes que estar ahí, aunque vaya en contra de tus intereses partidistas. Pero hay algunos bienes superiores, bienes supremos que hay que preservar. Y fíjese, antes decía, Feijóo ha hablado de las respuestas del gobierno a la crisis económica. Nosotros seguramente en Euskadi las habríamos hecho, de hecho lo estamos haciendo de otra manera, ¿no? Y si nos hubiera tocado esa responsabilidad habríamos hecho distinto el decreto. Pero nosotros creemos que en este momento no se puede estar a esta cosita, esta otra cosita, y vamos a esperar 15 días más y vamos a abrir no sé qué. Así que está anunciando que lo van a apoyar, el decreto. Sí, ves que creo que debemos apoyar todos. De una manera crítica, nosotros somos críticos con algunas cosas. Creemos que se ha actuado lentamente, ¿no? En estos momentos es mejor rapidez, aunque uno se equivoque. Es mejor la equivocación que la omisión o que la parálisis, ¿no? Entonces, reclamar ahora, por ejemplo, bajadas de impuestos. En Euskadi a nosotros la oposición allí nos pide subidas de impuestos. Dices, hombre, coño, las dos recetas no pueden ser. No. Entonces, seamos serios. La mayor parte del impacto de los impuestos, de cualquier movimiento fiscal, salvo que sea sobre el IVA, ese impacto se ve el año siguiente, en la recaudación del año siguiente, cuando se hacen las liquidaciones, las declaraciones de la renta. ¿Qué estamos presentando ahora todos y todas? Es en la declaración de la renta. Las rentas del año pasado. Cualquier movimiento que hiciéramos ahora tendría su traducción en el 23. Y el 23, ¿quién sabe cómo vamos a estar? Por lo tanto, no es un elemento crítico, salvo que decidiéramos bajar el IVA, o que decidiéramos hacer una acción muy especial sobre los hidrocarburos, sobre los impuestos que gravan los hidrocarburos. Pero luego tendremos que ver con qué se paga la sanidad, con qué se paga la educación. O sea, no se puede caer en este maniqueísmo, en un momento en el que estamos en una situación en el que miles de personas están angustiadas porque no saben qué va a pasar con su vida, con su empresa, si son autónomos, los transportistas. A esa gente no le podemos enseñar señuelos falsos, no, y siento ser tan radical, pero es que no es la solución. ¿Y cree que eso es lo que está haciendo el Partido Popular al Sí, yo creo la bajada de impuestos. Que sí, es algo que es un fetiche, ¿no? Es que siempre además tiene el Partido Popular, que es voy a bajar los impuestos. Y eso pensando que a cada uno le puede afectar, ¿no? Y que habrá personas que pensarán, bueno, como me va a bajar, pues tengo... Pero si a lo mejor a medio plazo lo que estamos haciendo es meterle en problemas a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor ahora va a pagar, no sé, 50, 60, 100 euros menos de impuestos. Pero si la sanidad o la educación se va a resentir por eso, a lo mejor no compensa, ¿no? Allí en Euskadi, Bildu, Podemos y el PP les están reprochando que tengan un remanente de 1.800 millones de euros con la que está cayendo. ¿Debería utilizarse para ayudar a empresas y a familias? Pero vamos a ver, uno en política tiene que ser... La política es un oficio. Y o una de dos, o uno se sabe las cosas que pasan, o uno no se las sabe. Es honesto. Y cualquiera de las dos posibilidades en contrario es mala. O no saberse lo que pasa es no estar a la altura y no tener oficio, y no ser honesto también. A ver, todos sabemos lo que pasa con los remanentes. ¿Por qué tenemos remanentes? Tenemos unos remanentes porque ha habido en los 2 últimos años muchas cosas que no se han podido hacer por la pandemia. Muchas inversiones, pero también sabemos que hay una regla de gasto que, aunque está
ahora un poquito dulcificada por las autoridades europeas, dicta exactamente qué se puede hacer con esos remanentes. Y esos remanentes solo pueden ser para quitar deuda, o sea, para minorar la deuda, para hacer planes especiales de inversión o para atacar a situaciones, como es el caso en Euskadi, de superior gasto en el tema sanitario como hemos tenido, o en el tema educativo, o en los ERTES, en las ayudas que hemos ido dando a las empresas. Lo que no podemos hacer es pensar que ese dinero lo podemos dedicar a gasto corriente, porque el año que viene ya no habrá ese remanente, pero ese gasto corriente lo habremos vuelto a crear, ¿no? No engañemos a la gente. Bastante complicado está todo, como para hacer política de baja calidad, de segunda división, con temas tan sensibles, ¿no? ¿En quién piensa cuando dice eso? Ustedes están ahora a la gresca como nunca con Bildu. Sí, pero es que Bildu está haciendo... Es una cosa curiosa, porque uno, supongo que aquí habrán descubierto a Bildu Caperucita, ¿no? En Madrid. Ahora uno ve al grupo parlamentario de Bildu en el Congreso y cómo les gusta pisar la mullida moqueta de las instituciones, etcétera, ¿no? Todavía hace muy pocos años nos decían a nosotros que nosotros veníamos a Madrid y nos vendíamos por un plato de lentejas, ¿no? Pero bueno, ahora ellos aquí se han transformado y son Bildu Caperucita, pero nosotros vivimos el Bildu lobo feroz de toda la vida en Euskadi, ¿no? De una gente que está obsesionada con desalojar al PNV de las instituciones y además, de paso, ir contra el sistema democrático, ¿no? Contra los fundamentos del sistema, ¿no? Entonces, cuando uno se tiene que enfrentar a eso, pues claro, surgen las contradicciones, porque nosotros no vemos que Bildu en Madrid presenta grandes cosas, ni desde el punto de vista territorial para Euskadi, ni desde el punto de vista de la izquierda. ¿No tendrán ustedes un poco de pelusilla? Porque el gobierno y el PSOE empieza a contar con ellos a la hora de negociar y ellos pueden llevarse No le arriendo la reivindicaciones. ganancia al gobierno y al PSOE si cambia el PNV por Bildu. No le arriendo la ganancia. Y eso que nosotros pasamos por ser gente dura y correosa, ¿no? Pero la verdad es que Bildu está cayendo en unas contradicciones enormes, ¿no? Porque en Madrid y en Navarra hace una política muy posibilista y luego en la comunidad autónoma vasca tiene unas posiciones durísimas, ¿no? Yo creo que no le va a salir bien, porque la ciudadanía vasca tiene mucha madurez política, pero es verdad que en política no todo vale y no todo se puede utilizar, ¿no? Y lo mismo Bildu nos hace a nosotros en Euskadi una política de oposición muy parecida a la que el Partido Popular hacía en Madrid. Es curioso, ¿no? Que cómo se pueden parecer dos cosas que parecen tan diferentes, puedan hacer cosas tan parecidas. El presidente del gobierno está ahora mismo en Rabat, acaba de cenar con el rey Mohamed VI, está compareciendo en este momento y vamos a ir a escuchar lo que está diciendo en unos minutos. Pero ¿cuál es el análisis del PNV de lo sucedido entre España y Marruecos en las últimas semanas con las decisiones que ha tomado el gobierno para cerrar esta crisis diplomática? Nosotros somos bastante críticos con el fondo. Creemos que no se ha acertado en la decisión, siendo conscientes del peso de la realpolitik y del statu quo y de las cosas que están pasando en el mundo, siendo conscientes también de que en política, desgraciadamente, el pez grande siempre se impone sobre el chico, pero creo que el Estado español tenía que haber mantenido otra posición, una posición un poquito más digna y un poquito más exigente con Marruecos para que la solución del Sáhara sea justa, más creíble, ¿no? Y más sostenible, porque el más ese que dice la carta que envió Pedro Sánchez al rey Mohamed es muy importante, pero es equivocado. Yo creo que ese más lo tenía que haber puesto en favor del Sáhara. Y luego yo creo que han cometido un error grave,
casi una cierta temeridad haciéndolo de tapadillo y sin buscar la complicidad o por lo menos la aquiescencia, la no rebeldía del resto de partidos políticos, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana del blanco al negro, no puede ser. Y yo soy entiendo las razones de la realpolitik y yo soy de un partido de gobierno y uno sabe que cuando está en el gobierno a veces hay que comerse determinados sapos, ¿no? Pero hay maneras y maneras de hacerlo y yo creo que el gobierno se ha confundido profundamente en el contenido y en la forma. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Sigue pensando que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura? Sí, yo creo que sí, yo espero que sí. Además, yo creo que las legislaturas son de 4 años y hay que agotarlas. Y además los programas políticos se presentan para 4 años, no se presentan para 1 año, ¿no? Y hay un calendario legislativo y hay muchas cosas en marcha y tenemos una guerra ahí. ¿No? Espero que todo el mundo esté pensando en lo que hay que hacer respecto a las consecuencias del drama humanitario, de las consecuencias económicas y no pensando en la famosa encuesta esta que ha salido hoy de cuántos puntos por encima del PP de no sé qué, ¿no? Yo espero que eso sea así. Además, me da la sensación de que el calendario político a partir de otoño de este año se empieza a estresar mucho, ¿no? Si salvo, no sé cuándo serán las andaluzas, pero también suena por ahí que las valencianas pueden ir moviéndose, luego están las municipales y las autonómicas en las de régimen común, ya no queda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, mirando a las municipales, ¿no les preocupa que los socialistas, que ahora son sus socios en buena parte de las instituciones vascas, empiecen a negociar y a llegar a acuerdos quizá con Bildu? Me daría la sensación de que el votante socialista no iba a entenderlo en Euskadi, ¿no? En Euskadi han pasado muchas cosas y yo creo que hay una memoria histórica colectiva que todavía exige que se den pasos que la izquierda abertzale no ha dado porque no ha podido o porque no ha querido o por ambas cosas, ¿no? Entonces se me haría muy duro, creo, a mí se me hace, pero creo que también a gran parte del electorado socialista, que eso se obviara en una estrategia que además, ¿para qué? O sea, yo creo que el Partido Socialista en Euskadi tiene que pensar en cómo recupera su espacio perdido, porque con todo el cariño para ellos, pero entre ser un socio del PNV, y creo que están a gusto en las coaliciones con nosotros, a ser segundón de Bildu, yo me quedaría con el PNV, creo, no es porque yo lo sea, pero me da la sensación de que somos un socio más fiable y más confortable para ellos que un Bildu que todavía no sabemos muy bien lo que quiere ser, ¿no? Bildu es una fuerza que hace táctica más que estrategia política, ¿no? Entonces se mueve tácticamente y ahora en ese tacticismo pues le toca aparentar ser Caperucita, pero Caperucita por debajo es el lobo feroz. Señor Ortuzar, ¿qué le parece que Vox esté criticando a Zelensky por aludir al bombardeo de Guernica en su discurso ante las Cortes? Pues mire, yo que mi familia andaba cerquita de Guernica, la familia de mi padre, que tuvo que escapar de Deva cuando la guerra y estaban viviendo muy cerquita entre Guernica y Munguía, y le oía a mi aita contar, él tenía 15 años y debió ser tremendo aquello, ¿no? Lo curioso es que durante muchos años en España la gente pensaba que Guernica lo habíamos prendido fuego los nacionalistas vascos, ¿no? No habían sido los aviones, ¿no? Ahora es lo que Rusia nos quiere hacer creer con lo que ha pasado en Bucha o en las otras ciudades, ¿no? Y que haya alguien que ponga en duda porque en el 36, 37 había los medios que había, pero ahora lo estamos viendo, hay satélites, hay fotografías, hay crónicas de compañeros periodistas que están relatándonos ese drama, que haya alguien que ponga esto en duda y que además le moleste que Guernica y compare Guernica con Paracuellos y hagamos ese tipo de cosas, me parece una barbaridad. Yo y voy a hacer igual me dirán que estoy obsesionado. Yo creo que tenemos que hacer algo con Vox
los partidos democráticos tenemos que hacer algo con Vox, y es un mensaje muy especial también para el Partido Popular. El Partido Popular ya sé que tiene que competir y que comparte un electorado importante, y yo no me meto con el electorado de Vox porque no creo, de verdad no creo que en el Estado español haya tanta gente ultra y tanta extrema derecha y tanto racista y tanto xenófobo, pero la dirección de Vox sí lo es. Y no podemos dejarles espacio político. ¿Y qué plantea? Pues que tenemos que hacer acuerdos. Es que esto en Europa es bastante sencillo y lo consiguen. No creo que Merkel fuera una señora que era una aventada ni una radical. Por ejemplo, en Andalucía, dentro de unos meses, si Moreno Bonilla necesita apoyos para gobernar, ¿usted animaría al PSOE a que le diera el apoyo? Sí, yo animé al Partido Socialista en Castilla-León para que dejara a Mañueco sin la tiranía de juntarse a Vox, ¿no? Ya sé que ellos me dirán, pero es que el PP no hizo... Es que tienen que hacer los dos el movimiento. Se tienen que tomar en serio. Lo de Vox es serio, ¿eh? Yo, no sé, yo lo veo desde allí, y para nosotros Vox es una anécdota en Euskadi porque son muy pocos y no hay, pero lo de ayer del Führer y de Goebbels, pero ¿qué calaña política es esta? Antonio Ortúzar, presidente del PNV, terminamos, no me va a decir qué hace en Madrid, ¿no? Pues ahora ir a cenar con unos del grupo parlamentario y mañana volver para Euskadi. ¿Con algo bajo el brazo? Nosotros somos de largo recorrido y igual la semana que viene vuelvo. O sea que... no, la semana que viene no, porque tenemos a Berrieguna y nos toca quedarnos en Euskadi, pero... volveré pronto. El presidente del PNV, Eskerrik asko, muchas gracias. Soy Agur, Eskerrik asko. Empezamos a cerrar este jueves 7 de abril, Isabel Villar. Con el presidente ucraniano, con Zelensky. Diciendo que la situación en Bordianka, una ciudad también cerca de Kiev, es mucho más horrorosa que la de Bucha, con lo que eso implica, teniendo en cuenta las imágenes de la masacre de civiles que llegan desde ahí. De Bordianka, también se han retirado las tropas rusas, y la fiscal general de Ucrania ha informado de que se han encontrado 26 cadáveres debajo de un edificio. Además, el jefe humanitario de la ONU ha visitado este jueves las localidades de Bucha e Irpin, también a las afueras de la capital, y ha descrito una situación espeluznante, dice, con fosas comunes llenas de cuerpos envueltos en plásticos, bloques de apartamentos totalmente destruidos y coches quemados en medio de las calles. Y aquí en España hoy es el día de repasar las contradicciones del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, a la hora de explicar qué papel jugó su familiar a la hora de poner en contacto con el ayuntamiento a los dos empresarios que supuestamente se llevaron comisiones millonarias estafando al consistorio con un contrato de la venta de material sanitario. Hay versiones encontradas sobre un escándalo que ya investiga un juzgado. Radio Madrid, Adrián Prado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de que el ayuntamiento negará la existencia de intermediarios, hoy sabemos que al menos hubo dos llamadas a Luis Medina, una de la responsable de supervisar los contratos, la testigo que declaró ante la Fiscalía, y otra del propio Almeida, para agradecerle una donación de 183.000 mascarillas, donación que hemos sabido esta tarde vino en el envío del 1.000.000 de mascarillas contratado por el ayuntamiento a estos empresarios. Almeida dice que se enteró de la posible vinculación de su primo en este asunto por la prensa y que durante la última semana han hecho un recorrido documental para saber cómo llega Luis Medina al ayuntamiento. La mención al familiar de Almeida aparece en los medios ayer y no hace una semana, después de que la Fiscalía hiciera pública la querella a los dos empresarios. Pero es que es el propio Almeida el que dice que su primo habla con el ayuntamiento y además lo hace con alguien de su confianza. Mi familiar se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento de Madrid, que es la coordinadora general de la alcaldía, que es la que le dice todos estos ofrecimientos se están encauzando a través del buzón de correo electrónico de la Coordinación General de la Alcaldía. Es entonces, según Almeida, cuando Luis Medina manda dos correos electrónicos, no uno como dijo ayer, con su número de teléfono, y a partir de ahí... esos correos se redireccionan al área de seguridad y emergencias y desde ahí finalmente llegan a la persona que estaba encargada de ver la viabilidad de las contrataciones en este caso. Y esa persona efectivamente es la que contacta telefónicamente con Luis Medina. Aún así, el alcalde ha negado hoy que hubiera cualquier tipo de intermediación.
Y se incorporan ahora 25 ahora mismo los oyentes que han estado escuchando en Carrusel Deportivo como el Barça empataba en la ida de los cuartos de la Europa League. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Otra vez empate, ¿eh? Lleva 3 eliminatorias en la Europa League el Barça. Empató a 1 en la primera contra el Nápoles, luego sentenció en Italia. Empató a 0 con el Galatasaray en casa, luego sentenció en Turquía. Y ahora va a tener que sentenciar en el Camp Nou la semana que viene, porque hoy ha empatado en Alemania contra el Eintracht en un mal partido. Ha marcado Ferran Torres el 0-1. Empató el equipo alemán. Y gracias, porque hoy el Barça no ha hecho un buen partido. Y déjame que te apunte rápidamente. Ha habido un España-Brasil amistoso, la selección femenina de fútbol en Alicante. No se ha batido el récord de asistencia de pública a un partido de la selección femenina en España, pero ha sido un bonito espectáculo con empate a 1 entre España y Brasil. Partido amistoso. Hasta y media, Manu. Adiós. Y la ropa para mañana. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. En la mayor parte de la península, ropa de entretiempo, es decir, algo de frío a primeras horas de la mañana, ambiente agradable durante la tarde, pero con más nubes que hoy. La sensación será de más fresco, nubes que darán lugar a chubascos, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada, en Galicia, también el Cantábrico, Castilla y León y el Alto Ebro. Pero la ropa en el Mediterráneo, también en Canarias, prácticamente de verano. Y es que la noche no va a ser fría, mañana el sol va a lucir con viento fuerte de poniente y este viento siempre llega recalentado al Mediterráneo, donde las máximas se situarán entre los 25 y 30 grados. Hasta mañana, Carbo. Adiós. Vamos a volver a Rabat porque parece que va a comparecer de forma inminente de un momento a otro el presidente Pedro Sánchez tras su cena con el rey Mohamed VI, ante el que Sánchez ha reafirmado la nueva postura del gobierno de aceptar la propuesta marroquí sobre el Sáhara y la vuelta a decirlo, de que España considera que es la propuesta más seria, más realista y más creíble. Ima Carretero, enviada especial de la SER allí en Rabat, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué tal? Pues aquí está todo listo, preparado en una sala del Palacio de los Huéspedes Reales de Rabat, esperando esa comparecencia del presidente del gobierno. Hubo una reunión primero en cuanto aterrizó el presidente, que duró algo más de media hora con Mohamed VI y los ministros de Exteriores. Luego han compartido esa cena de ruptura del ayuno. La reunión, según la Moncloa, se celebró en un ambiente cordial, hablando en español y en francés. Y lo primero que hizo Sánchez fue trasladar un saludo de Felipe VI al rey de Marruecos. Y Marruecos ha informado de esa cita ya en un comunicado en el que explica que Pedro Sánchez ha reafirmado su posición sobre la cuestión del Sáhara, considerando la iniciativa de la autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso. Es la misma frase que incluyó Sánchez en la carta que supuso el giro de la posición española. Y el comunicado además menciona una nueva etapa en las relaciones basada en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la consulta permanente y la cooperación franca y leal. Ahora tendremos oportunidad de preguntar al presidente del gobierno si se ha concretado algo más. Nos lo cuentas ahora. Gracias, Inma. Hasta ahora. Por lo tanto, terminada la cena, a punto de la comparecencia, tu análisis, Lucía, de la trascendencia de lo que está pasando esta noche allí en Rabat. Bueno, pues se supone que desde el punto de vista diplomático todas los gestos que en esta noche se han producido en Rabat son en fin, muy significativos, ¿no? A mí, yo entiendo que el lenguaje diplomático es el que es, que las formas de la relación de Marruecos con el resto del mundo son las que son, pero no me deja de parecer un poco infantil y me deja de desagradar que el hecho de que el Palacio Real diga que Pedro Sánchez es el único primer ministro que ha dormido en Rabat, pues sea como, digamos, una demostración de las buenas relaciones, ¿no? Esto es así, tenemos que acostumbrarnos. El rey de Marruecos se ha relacionado así siempre con los primeros ministros y con los presidentes del gobierno español de toda la vida, y por tanto pues hay que asumirlo. Yo creo que en fin, que el hecho de que hoy el Congreso pues mayoritariamente solo realmente ha votado el Partido Socialista a favor de la política del giro diplomático del presidente del gobierno, pues es significativo desde el punto de vista político, pero no me deja, desde que pasó esto y se hizo pública la carta, no deja de sorprenderme la absoluta seguridad que tiene Pedro Sánchez en lo que ha hecho. Es decir, no en ningún momento ha mostrado ninguna duda a propósito de su actuación. Llevó las negociaciones en persona. Yo creo que su ministro de Asuntos Exteriores debió enterarse cuando ya todo estaba hecho, y realmente he visto al presidente del gobierno tan firme y tan seguro de lo que ha hecho, a pesar de que está todo el mundo en contra, que me sorprende, me ha sorprendido, de verdad. Zarzalejos. Bueno, está todo dicho desde el punto de vista de las formas.
en la adopción de esta decisión, y efectivamente el Congreso pues ya ha manifestado de una manera rotunda. Aquí la cuestión en este momento, hecho o practicado ya el giro, está en saber si esa carta que remitió el presidente del gobierno al rey de Marruecos tiene una contestación a la altura o con las contrapartidas y las garantías que merecería. Porque para Marruecos la decisión del gobierno, del presidente del gobierno, es tan importante que aquí o hay contrapartidas perfectamente documentadas, con fuerza de obligar entre las partes y frente a terceros, o realmente esto no deja de ser un gesto con los que ha habido muchos ya con Marruecos. La historia de España en el último siglo no se explica sin los enormes disgustos y crisis que ha provocado Marruecos. Por lo tanto, cuando veamos documentadas las contrapartidas, podremos valorar si lo que ha hecho el presidente del gobierno es sensato, es razonable y es bueno para España. Hasta el momento, y mientras no las veamos, el mayor escepticismo y desde luego un rechazo absoluto a las formas con las que ha adoptado esta decisión tan unilateral. Sí, cuando preguntamos o cuando se pregunta por cuál fue la respuesta de Marruecos o del rey de Marruecos a la carta que todos conocimos de Pedro Sánchez a través del propio régimen marroquí, la respuesta es la llamada del rey de Marruecos y la invitación a esto que está ocurriendo esta noche y que Marruecos vende como algo absolutamente inédito, exclusivo y una deferencia muy, muy especial con el presidente español. Bueno, como ya se ha apuntado, me parece que el gobierno español y el socio socialista, mejor dicho, del gobierno español, y una vez demostrada o reflejada esa soledad parlamentaria en esta apuesta por cambiar la relación con Marruecos y la posición sobre el Sáhara y los matices sobre la apuesta de futuro sobre el Sáhara, lo que necesita es una hoja de ruta concreta, con calendario incluido, de acciones que pueda explicar, de manera que pueda convencer a la población o a su electorado al menos, no sé si a otras fuerzas parlamentarias, al menos en el corto plazo, de que esta apuesta tiene un sentido práctico, de realpolitik, que sirva para intereses de todos los implicados. Y estamos hablando de flujos migratorios, estamos hablando de las fronteras de Ceuta y Melilla, estamos hablando de la operación Paso del Estrecho, de muchas cosas, ¿no? De seguridad, de ciberseguridad, etcétera. Pero la dificultad que está teniendo el gobierno, yo creo, en esta apuesta tan compleja y que tiene un sentido además también respecto a la mentalidad colectiva que tenemos en España sobre el Sáhara y la tradición y la solidaridad que ha tenido este país con el pueblo saharaui, es la dificultad de explicar cosas que no están a la vista. Y bueno, vamos a ver si en los próximos tiempos algunas de ellas van a asomar, incluidas las gestiones diplomáticas con otros actores principales en este asunto que ahora mismo no conocemos o no podemos ver reflejadas en el escenario político. Pues los primeros indicios los vamos a tener en los próximos minutos, porque nos confirman a esta hora que va a haber esta noche un comunicado conjunto de los dos países con puntos concretos. No con generalidades, sino con puntos concretos. Veremos en qué se traduce esto, cuándo se publica y si es que el presidente del gobierno está esperando a la concreción de este comunicado para comparecer esta noche en Rabat, porque son las 11:15 de la noche. Está todo ya preparado para que el presidente comparezca allí en el Palacio Real, en Rabat, tras cenar con Mohamed VI, y por ahora no lo ha hecho. Si lo hace, a lo largo de este hora 25 iremos obviamente en directo allí. Pero antes, tenemos una noticia. 11:15 de la noche, 10:15 en Canarias. Javier Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Aymar, ¿qué tal? El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid declaró ayer como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la supuesta comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el contrato de las mascarillas.
Efectivamente, fuentes próximas al consejero de Sanidad confirman a la SER que Enrique Ruiz Escudero acudió ayer a esa sede de la Fiscalía a prestar declaración anticorrupción. Lo había citado, esto es importante, en calidad de testigo en el marco de esa investigación del contrato que denunciaron los 3 partidos de la izquierda en la Asamblea y del que se benefició, recordamos, el hermano de Ayuso con al menos 55.000 euros, aunque la Comunidad de Madrid llegó a hablar de hasta 283.000 euros de comisión para Tomás Díaz Ayuso. Ruiz Escudero es el máximo responsable de la consejería que firmó ese contrato con la empresa Priviet Sportive, que recordamos es propiedad de un amigo de toda la vida de los Díaz Ayuso. Es el primer alto cargo del equipo de la presidenta, Aimar, que sepamos que ha sido citado de momento a declarar ante la Fiscalía. Su firma no aparece en ninguno de los documentos porque el importe del contrato no lo exigía. Quien firma ese contrato, en primer lugar, es el director general y luego lo autoriza la viceconsejera, la que era entonces número 2 de Enrique Ruiz Escudero en el Departamento de Sanidad. Javier, gracias, buenas noches. A ti. Maraña. Bueno, me parece lógico que se llame a declarar, en este caso como testigo, que no olvidemos tiene la obligación de decir la verdad, aunque de momento es ante la Fiscalía, es decir, que no es ante el juez, que sepamos, ¿no? Transparencia absoluta de verdad, es decir, que hemos conocido hasta ahora distintas versiones sobre lo que cobró o no cobró y en calidad de qué el hermano de Díaz Ayuso. Hay cosas que ya están reconocidas y que tienen, como hablábamos al principio sobre el caso del Ayuntamiento, a mi juicio unas responsabilidades políticas por asumir, y está la parte de si ha habido irregularidades sobre las que determinadas personas pueden y deben pagar, ¿no? Zarzalejos. Bueno, es una declaración en unas diligencias prejudiciales indagatorias en las que, digamos, hay una investigación, pero no de fondo, sino para determinar si el Ministerio Fiscal interpone o no una querella criminal o una denuncia. Es decir, estamos en una fase absolutamente prejudicial. Los testigos incluso pueden negarse a asistir, no comparecer, porque no es un proceso de instrucción, es una fase preparatoria, y esto puede terminar de dos maneras: con una querella criminal a la persona que ha cobrado esa comisión, o simplemente un decreto motivado de archivo del juez anticorrupción. Y yo no conozco la materialidad de las diligencias que se están desarrollando como para emitir una opinión distinta a la que acabo de exponer. Lucía. Es que no creo que vaya más de un trámite esto, ¿no? Sí, yo he escuchado al señor Ruiz Escudero dar las explicaciones sobre este tema, y las explicaciones que ha dado la opinión pública supongo que serán las mismas que ha dado la Fiscalía Anticorrupción. Entiendo que no va a dar otras explicaciones, y me extrañaría mucho que su testimonio fuera un testimonio de cargo, ¿no? Contra la actuación del gobierno de Madrid, ¿no? Sí, sería realmente sorprendente. Por eso estoy diciendo que me parece que es un trámite necesario, y me parece bien que el señor Escudero pues haya ido, en lugar de negarse a acudir, pues que haya ido a declarar. No creo que le haya dicho cosa distinta de lo que nos ha dicho a los demás, ¿no? Dejadme que os pregunte, aunque sea brevemente, por el encuentro que se ha producido hoy entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en la Moncloa. Una reunión cordial. Yo diría que muy cordial. Cordialidad por todas partes. Donde no ha habido acuerdo es en materia económica, porque el líder del PP insiste en pedir bajadas de impuestos, algo que el gobierno dice que no. Sin aceptar propuestas, pues no es posible apoyarlo. Una sola propuesta no puede condicionar un proyecto de país. Esperamos que el señor Feijóo recapacite su posición. Zarzalejos, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos mejor que antes, primero porque el tono ha cambiado radicalmente. Este es un tono asumible y lógico en una democracia seria. Lo que antes se producía con insultos, descalificaciones y falta de argumentación era de quinta división. Yo creo que Núñez Feijóo ha razonado perfectamente y desde mi punto de vista con solvencia su propuesta de carácter económico, porque no se refería solo a la bajada de impuestos, sino también a la gestión de los fondos europeos y a la reducción de gasto que él ha determinado o ha llamado superfluo. Y en el terreno de lo político, pues hombre, bueno, y después también es importante, ha dicho que no
que no va a apoyar, pero no ha dicho que va a rechazar el decreto de medidas del gobierno. Así que se puede abstener. Se da por supuesto dentro del partido que se van a abstener, es decir, que no van a votar en contra. Y en el terreno puramente político, pues primero, a mí me parece que es importante modificar el artículo 49 de la Constitución. Él ha establecido unos criterios, digamos, de seguridad de que no se va a tocar más que ese punto, y es más, lo fundamental, que no habrá ningún grupo con capacidad numérica para pedir un referéndum sobre ese punto, porque sería poner un aspecto de la Constitución al referéndum cuando puede ser tramitada de forma ordinaria por las Cortes Generales. Y después me parece que es interesante que se retomen las negociaciones para alcanzar un doble acuerdo, porque desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y renovarlo es tanto como poder presentar los 4 magistrados nuevos, un tercio del Tribunal Constitucional. No se puede hacer si previamente se mantiene la ley que tiene funciones al Consejo General, y había por lo tanto que derogar esa ley para que pueda hacer la propuesta al Consejo, o bien renovarlo para que decaiga. Yo creo que ese acuerdo político, en el que parece que es flexible y permeable Núñez Feijóo, pues es también un paso adelante, además de ese, digamos, tono de cordialidad que es importante también, porque las formas y el fondo muchas veces se confunden. Lucía. Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio. Creo que se está produciendo un cambio absoluto en las relaciones del gobierno con la oposición. Y si queréis echar un vistazo a las últimas entrevistas que se produjeron entre el señor Casado y el presidente del gobierno, pues si veis las condiciones que puso el señor Casado para negociar, pues ahí veréis el cambio absoluto, ¿no? Es decir, yo creo que Feijóo está haciendo una enmienda a la totalidad de lo que hacía Casado en la Moncloa, clarísimamente. Cuando el presidente del Partido Popular establece y dice expresamente que él quiere mostrar su respeto institucional al presidente del gobierno, creo que lo que está diciendo es que él va a hacer todo lo contrario de lo que hacía Pablo Casado. Maraña. Solamente una cosa. Creo que quizá las expectativas que se han puesto en algunos medios, en algunos entornos, han sido excesivas. Vamos, parece un punto más o menos que iba a haber ya un gobierno de gran coalición. A mí me parece que el hecho de que se vaya a llegar a un acuerdo sobre el Poder Judicial ya es suficientemente importante como para a justificar una entrevista que, por cierto, ha durado mucho tiempo. Y yo creo que por parte de las dos partes había un interés claro en abrir una nueva etapa. Jesús. Sí, resumiendo muchísimo, por un lado el tono, la forma es evidente, y además el respeto que ha mostrado Núñez Feijóo creo que efectivamente desecha el hilo de oposición que protagonizó Casado, de deslegitimación del gobierno. Es decir, cuando se expresa el respeto institucional al presidente del gobierno, se está liquidando aquella otra gravísima forma de hacer oposición. Segundo, yo creo que además a Feijóo le interesa que estos contactos... Dame un segundo, Jesús, porque está compareciendo ahora mismo en directo el presidente del gobierno en Rabat, tras su cena con Mohamed VI. Embajador, ministro, el equipo también del gabinete del Palacio de la Moncloa, de la presidencia del gobierno. Bueno, hoy es un día importante para España y para Marruecos, porque iniciamos una nueva etapa en las relaciones bilaterales basadas en una comunicación permanente, en la transparencia, en el respeto mutuo y también en el respeto de los acuerdos firmados. En la audiencia que acabo de mantener con Su Majestad el Rey Mohamed VI, hemos coincidido en abordar y en definir una hoja de ruta duradera, que es también ambiciosa y que va a guiar el desarrollo de esta nueva fase entre ambos países. Me remito al comunicado conjunto adoptado a tal efecto y que han tenido ocasión ustedes también de poder conocer previamente a esta comparecencia. Creo que este es un momento histórico, es un momento también necesario para ambos países en la definición de nuestras relaciones bilaterales. España y Marruecos, como saben, somos países vecinos, amigos, socios, y por tanto la relación bilateral es estratégica para ambos. Si la cooperación avanza y se profundiza es siempre, creo que, en beneficio mutuo,
Y lo contrario no sería una opción, porque en definitiva la interdependencia en todos los ámbitos es una realidad incontestable y es la responsabilidad, por tanto, de ambos gobiernos de fortalecer y de estrechar estos lazos de amistad y esta relación estratégica. Queremos que esta nueva etapa, desde el Gobierno de España, se base en principios sólidos, en una hoja de ruta clara, que permita la gestión de los asuntos de interés de manera concertada, en el espíritu de normalidad, dentro de la buena vecindad, sin cabida para los actos unilaterales. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad en régimen de expedición comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. Y además la hoja de ruta prevé la puesta en marcha de grupos de trabajo para la concertación en todos aquellos ámbitos de interés común. Ese es el caso del Grupo Permanente de Migración, ya existente, o la creación de otros grupos de trabajo en el ámbito económico, de las infraestructuras, de la educación, de la formación profesional, de la cultura y del deporte. El cometido de todos estos grupos de trabajo conjuntos, que van a empezar a reunirse en breve, de manera inmediata, deberá culminar en una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos que hemos acordado que se celebre antes de que finalice este año. Iniciamos, por tanto, una nueva andadura en nuestra larga historia compartida entre España y Marruecos, que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos, pero también las múltiples oportunidades para el futuro de esta estrecha colaboración entre ambos países. Comparecencia en directo del presidente del Gobierno esta noche desde Rabat. Nosotros vamos a dejarlo aquí, pero cualquier titular que ofrezca esta comparecencia del presidente Pedro Sánchez tras cenar con el rey Mohamed VI, con el rey marroquí Mohamed VI, se lo vamos a ir contando, obviamente, a lo largo del larguero, pero también en los distintos boletines informativos y en nuestra página web en cadenaser.com. Señores, descansen. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.